Sientes que la vida moderna es una carrera constante por la próxima novedad, que el interés, una vez capturado, se desvanece como humo, dejándote con un vacío que ni el éxito ni el placer logran llenar. Esta sensación, este ciclo de deseo fugaz y posterior hastío no es un fenómeno moderno. Es la condición humana magistralmente diagnosticada hace 2 siglos por el filósofo más brutalmente honesto de la historia, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, el maestro del pesimismo, no solo entendió esta miseria, sino que nos dejó un mapa para trascender la superficialidad y dominar la fuerza más esquiva de la existencia humana, el interés. La mayoría de las personas vive en una ilusión, creyendo que el interés es algo que se encuentra, que se posee, que depende de un objeto externo. Schopenhauer nos revela la verdad incómoda. El interés es una disciplina interna, una estrategia de supervivencia contra el enemigo más temido del alma, el aburrimiento. Hoy desenterraremos las 3 leyes de hierro que, según la lección de Schopenhauer, rigen el mantenimiento del interés en cualquier persona, cosa o meta. Si estás cansado de la fugacidad de las pasiones, si buscas una profundidad que te ancle en un mundo de distracciones, esta es la lección que cambiará tu perspectiva. No es una guía de autoayuda superficial, sino una inmersión en la metafísica de la voluntad que te dará el poder de ser interesante y de mantener tu propio interés, de forma duradera. La vida, para Schopenhauer, es un péndulo que oscila incesantemente entre el dolor y el aburrimiento. El dolor surge del deseo insatisfecho, de la lucha constante de la voluntad por algo que no tiene. La satisfacción de ese deseo trae un alivio momentáneo, pero inmediatamente después, si no hay un nuevo objeto de deseo, aparece el aburrimiento, el vacío existencial que revela la vanidad de todo esfuerzo. Las 3 leyes de hierro que exploraremos son una estrategia para estabilizar ese péndulo, no en la negación ascética del deseo, sino en el lado de la contemplación y el interés duradero. Un estado que se asemeja a la única felicidad negativa que Schopenhauer consideraba posible, la ausencia de sufrimiento. Para comprender estas leyes, debemos primero sumergirnos en el fundamento de su filosofía, la voluntad. Schopenhauer postula que la voluntad no es simplemente el acto consciente de querer algo, sino una fuerza metafísica, ciega, irracional e incesante que impulsa toda la existencia, desde la gravedad hasta el deseo humano. Es la cosa en sí, el motor primario del universo. Nosotros como individuos somos solo manifestaciones objetivadas de esta voluntad. Esta voluntad es por naturaleza insaciable. Es un querer sin fin. Cada deseo satisfecho es solo una pausa, un momento de silencio antes de que la voluntad, como un hidra, genere 10 nuevos deseos. El deseo, por lo tanto, es dolor, es carencia, es la conciencia de que algo nos falta. La satisfacción es solo la eliminación de un dolor específico, no la llegada de la felicidad positiva. Es por eso que el hombre que vive bajo el yugo de la voluntad está condenado a una existencia de sufrimiento. El problema del interés surge precisamente de esta dinámica. El interés es la atención dirigida por la voluntad hacia un objeto que promete satisfacerla. Pero una vez que el objeto es alcanzado, la voluntad se retira de él y el interés se desvanece. La persona o cosa que antes era el centro de nuestra obsesión se vuelve trivial, porque ya no representa una carencia a ser llenada. El interés es, en esencia, la sombra de un deseo insatisfecho, y aquí entra el gran enemigo, el aburrimiento. Si el dolor es el látigo de la voluntad, el aburrimiento es su vacío. Cuando la voluntad no tiene un objeto de deseo claro, cuando la lucha cesa, aparece el aburrimiento. Es la prueba más clara de la vanidad de la existencia.
el hombre superficial, aquel que solo vive para los objetos externos de la voluntad, se aterroriza ante el ocio. El aburrimiento es el momento en que la persona se enfrenta a su propio vacío interior, a la falta de contenido intrínseco de su vida. Es la voluntad gritando por un nuevo objeto, cualquier objeto, para escapar de sí misma. Schopenhauer observó que la sociedad entera está organizada como una conspiración contra el aburrimiento. Las personas se lanzan a la búsqueda de distracciones, de novedades, de cualquier cosa que llene el vacío del tiempo. El juego, el chismorreo, el consumo desenfrenado, todo es un intento desesperado de evitar la confrontación con el propio ser. Pero estas distracciones son solo paliativos temporales. El interés que generan es superficial y se agota rápidamente, perpetuando el ciclo. Sin embargo, Schopenhauer nos ofrece una vía de escape, una forma de generar un interés que no esté atado a la cadena de la voluntad, el intelecto. La contemplación estética y filosófica es la única forma de silenciar temporalmente la voluntad. Cuando nos sumergimos en el arte, la música o la filosofía, dejamos de ser individuos que desean y sufrimos, y nos convertimos en sujetos puros de conocimiento, contemplando la idea platónica, la objetivación de la voluntad. En este estado, el interés no es un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. Esta es la diferencia crucial entre el hombre de necesidad y el hombre de intelecto. El hombre de necesidad es esclavo de la voluntad. Su interés es fugaz y está condenado al dolor y al aburrimiento. El hombre de intelecto es libre, capaz de un interés profundo y duradero que proviene de su mundo interior. Las 3 leyes de hierro que vamos a desvelar son en esencia la aplicación práctica de esta distinción. Son las reglas para estructurar nuestra vida y nuestras interacciones de tal manera que el interés que generamos y experimentamos se base en la profundidad inagotable del intelecto y no en la superficialidad efímera de la voluntad. Prepárate para la primera ley. Es la más contraintuitiva y la más difícil de aceptar para la mente moderna. Es la ley que te enseña que, para mantener el interés, debes aprender a no poseer. La primera ley de hierro, la ley de la distancia inviolable. La primera ley es la más cruelmente paradójica. El interés muere con la posesión total. Si deseas mantener el interés de alguien o tu propio interés en algo, debes mantener una distancia inviolable. Esta ley es la aplicación directa de la metafísica de Schopenhauer. Como hemos visto, la voluntad solo se activa por la carencia. El deseo es la conciencia de que algo nos falta. Una vez que esa carencia es llenada, una vez que el objeto es poseído por completo, la voluntad se retira de él, y el interés, que era solo la sombra del deseo, se desvanece. Schopenhauer lo expresa con una claridad brutal. Una vez que el deseo es satisfecho, un nuevo deseo surge inmediatamente. La satisfacción es solo el punto de partida de un nuevo esfuerzo. El objeto deseado es una ilusión. Creemos que la felicidad reside en la posesión, pero la realidad es que la felicidad, para Schopenhauer, es la insatisfacción constante, la lucha, la persecución. La posesión es el fin de la lucha, y el fin de la lucha es el aburrimiento. El arte de la reserva en las relaciones personales. En el ámbito de las relaciones, esta ley se manifiesta como el arte de la reserva. La persona que revela todo de sí misma, que está siempre disponible, que no tiene misterios ni espacios privados, se vuelve predecible y, por lo tanto, aburrida. El interés inicial, impulsado por la novedad y la promesa de descubrimiento, se agota. La distancia inviolable no significa frialdad o desinterés, sino la comprensión de que el otro, para seguir siendo un objeto de interés, debe seguir siendo un enigma. Debe haber un espacio de la mente, del alma, de la vida, al que el otro no tenga acceso total.
Este espacio es el que alimenta la imaginación, el que mantiene viva la chispa de la curiosidad. Es la fascinación del misterio. Piensa en el ejemplo del ermitaño o del artista que se retira. Su valor no disminuye, sino que aumenta. Su rareza, su inaccesibilidad, lo convierten en un objeto de deseo y especulación. En la vida cotidiana, esto se traduce en la capacidad de tener una vida interior rica e independiente, de no depender del otro para llenar el propio vacío. Si tu vida es un libro abierto y tu presencia es una constante, tu valor percibido disminuye. La paradoja de las metas y logros. Esta ley también se aplica a nuestras metas. El interés no reside en el destino, sino en el camino. La persona que vive solo para alcanzar la cima de la montaña, una vez que llega, se da cuenta de que la cima es solo un punto y que el aburrimiento la espera allí. Para mantener el interés en una meta, esta debe ser un horizonte en expansión, no un punto final. El verdadero interés se encuentra en el dominio de una habilidad, en el proceso de mejora continua, en la creación de algo que nunca está verdaderamente terminado. El interés es la persecución, no la posesión. Reflexión profunda. La paradoja es que, para mantener el interés, debemos desear menos la posesión y más la persecución. Debemos amar la lucha más que la victoria. La distancia inviolable es la distancia entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser, una distancia que nunca debe cerrarse por completo. La segunda ley de hierro. La ley de la profundidad inagotable. La segunda ley es la respuesta a la primera. El interés duradero solo reside en objetos que ofrecen una exploración infinita. Si la posesión de lo superficial conduce al aburrimiento, la única forma de generar un interés que no se agote es invertir en lo que es, por naturaleza, inagotable. Esta ley nos obliga a distinguir entre el placer de la voluntad y el placer del intelecto. El placer de la voluntad es finito, se agota con la satisfacción del deseo. El placer del intelecto, la contemplación estética y filosófica, es superior porque es una suspensión temporal de la voluntad. Es un estado de pura observación, donde el objeto de interés es tan vasto y complejo que el intelecto puede sumergirse en él sin tocar fondo. La vida interior como refugio. Schopenhauer nos enseña que la vida interior es el único refugio contra la miseria externa. El hombre que tiene un mundo interior rico nunca será víctima del aburrimiento, porque su objeto de interés es él mismo y el universo de las ideas. La profundidad inagotable es la cualidad de un objeto que, cuanto más se explora, más revela su complejidad. Es la diferencia entre consumir información y dominar una disciplina. Consumo versus dominio. Consumo. Leer un resumen de un libro, ver un video corto sobre un tema, buscar la última novedad. Esto es un placer de la voluntad, un intento de llenar el vacío con datos. Se agota rápidamente. Dominio. Estudiar el texto original, dedicar años a la práctica de un instrumento, sumergirse en la obra completa de un filósofo. Esto es un placer del intelecto. Cuanto más se profundiza, más se descubre la vastedad de lo que queda por aprender. El arte y la estética. El arte es el ejemplo supremo de la profundidad inagotable. Una obra maestra de la música, la pintura o la literatura puede ser contemplada miles de veces, y en cada contemplación, el espectador descubre una nueva capa de significado. Esto se debe a que el arte para Schopenhauer es la objetivación de la voluntad en sus grados más altos, la contemplación de la idea platónica. El interés que una obra de arte genera a lo largo de los siglos es la prueba de su inagotabilidad. El autoconocimiento. El campo de estudio más vasto e inagotable es el autoconocimiento. La exploración del propio ser, de las motivaciones de la voluntad, de los límites del intelecto, es una tarea que dura toda la vida. Nunca te agotarás de ti mismo,
porque el ser es un proceso, no un estado. Reflexión profunda. El interés no se mantiene, se cultiva a través de la inversión en lo eterno. La profundidad inagotable es la clave para un interés que no depende de la novedad externa, sino de la riqueza interna. Es la lección de que la verdadera aventura es la que ocurre dentro de la mente. La tercera ley de hierro. La ley de la rareza controlada. La tercera ley es la ley de la economía del valor. El valor y el interés son directamente proporcionales a la escasez y al esfuerzo requerido. La rareza controlada es la aplicación de la ley de la oferta y la demanda al interés humano. La sobreabundancia y la facilidad matan el interés. Solo valoramos lo que nos falta, lo que es difícil de obtener o lo que tememos perder. El principio de la privación Schopenhauer, al hablar de la felicidad, nos recuerda que solo valoramos la salud cuando la perdemos, la libertad cuando nos es negada. El principio de la privación es el motor de la voluntad. Si algo es abundante y fácil, nuestro interés se desvanece. Esta ley es una crítica feroz a la sociedad de consumo que promete la felicidad a través de la abundancia y la facilidad. Pero la facilidad es el enemigo del interés. Lo que se obtiene sin esfuerzo se desprecia. El interés generado por la compra de un objeto nuevo es fugaz, porque el objeto es abundante y la obtención fue fácil. La estrategia de la ausencia. En el ámbito social, la rareza controlada se traduce en ser una rara avis. La persona que está siempre disponible, que responde inmediatamente, que se ofrece constantemente, se vuelve un recurso abundante y, por lo tanto, de bajo valor percibido. La estrategia de la ausencia no es un juego de manipulación, sino la comprensión de que tu tiempo, tu atención y tu presencia son recursos finitos. Al controlar tu disponibilidad, al ser selectivo con quién y qué compartes, aumentas el deseo de tu presencia. El interés se mantiene porque la posesión total es difícil y la posibilidad de pérdida es real. El esfuerzo como generador de valor. La ley de que lo que cuesta, vale, es fundamental. El interés que generamos en una habilidad o un proyecto es directamente proporcional al esfuerzo que invertimos en él. La dificultad no es un obstáculo, sino un generador de valor. Detox digital. El ayuno de información y distracciones hace que el conocimiento y la contemplación vuelvan a ser valiosos. Al limitar la sobreabundancia, restauramos la escasez. El obstáculo. La voluntad se manifiesta de forma productiva cuando hay un obstáculo que superar. El interés se mantiene porque la lucha por el dominio es constante. Reflexión profunda. El interés es una economía de la escasez. Debemos ser los curadores de nuestra propia disponibilidad y de la dificultad de nuestros desafíos. La rareza controlada es la maestría de la voluntad, la capacidad de dirigir la energía de la carencia hacia objetos que realmente merecen el esfuerzo. Hemos desvelado las 3 leyes de hierro que rigen el interés humano. Un interés que, según Schopenhauer, es la única forma de escapar del péndulo entre el dolor y el aburrimiento. La primera ley, la distancia inviolable, nos enseña que el interés muere con la posesión total. Debemos amar la persecución más que la victoria, manteniendo un espacio de misterio y reserva en nuestras interacciones y metas. La segunda ley, la profundidad inagotable, nos revela que el interés duradero solo reside en objetos que ofrecen una exploración infinita, aquellos que apelan al intelecto y no a la voluntad. La inversión en el autoconocimiento, el arte y el dominio de disciplinas complejas es la clave. La tercera ley, la rareza controlada, nos recuerda que el valor y el interés son proporcionales a la escasez y al esfuerzo.
Debemos ser curadores de nuestra disponibilidad, abrazando la dificultad como un generador de valor. Ahora, la pregunta crucial es, ¿cómo aplicamos la lección de Schopenhauer en nuestra vida diaria? ¿Cómo pasamos de la filosofía a la acción? Pasos para aplicar la lección de Schopenhauer. 1. Identificar la naturaleza de tu interés. Haz un inventario de tus intereses actuales. ¿Son intereses agotables o inagotables? Los agotables son aquellos que te dejan vacío después de la satisfacción. Los inagotables son aquellos que te dejan más lleno después de la inversión. El primer paso es redirigir tu energía de los agotables a los inagotables. 2. Practicar la reserva y el misterio. Aplica la ley de la distancia inviolable. En tus relaciones no reveles todo de inmediato. Permite que haya un espacio para la imaginación del otro. En tus proyectos no muestres el 100% del proceso. Muestra el resultado y la promesa de lo que está por venir. Tu presencia debe ser un evento, no una constante. 3. Abrazar la dificultad como un generador de valor. Aplica la ley de la rareza controlada. Deja de buscar el camino fácil. La dificultad es la señal de que estás invirtiendo en algo valioso. Si algo es fácil, será abundante y, por lo tanto, de bajo interés. Busca el obstáculo, porque el interés se genera en la superación. Conclusión poderosa. La lección final de Schopenhauer es que el verdadero interés no es algo que se busca fuera, sino una disciplina que se cultiva dentro. La maestría sobre el interés es la maestría sobre la voluntad. El mundo te dirá que busques la felicidad en la posesión, en la facilidad, en la abundancia. Schopenhauer te susurra una verdad más profunda. La única forma de mantener el interés, de ser interesante y de vivir una vida con significado es a través de la negación de la posesión total, la búsqueda de la profundidad infinita y la valoración de la escasez controlada. No vivas como un esclavo del péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Conviértete en el maestro de tu propia voluntad. Aplica estas 3 leyes de hierro y descubre que la vida, aunque inherentemente trágica, puede ser una obra de arte de interés inagotable. Si esta lección te ha resonado, si te ha dado una nueva perspectiva sobre la fugacidad de la vida moderna, te invito a que te suscribas al canal, dejes un comentario con tu reflexión sobre cuál de estas 3 leyes te parece la más difícil de aplicar, y compartas este video con aquellos que, como tú, buscan una vida más allá de lo superficial. El verdadero interés comienza cuando dejas de buscarlo fuera y empiezas a crearlo dentro. A profundidade da vontade e a representación. Para entender la magnitud de las leyes de hierro, debemos profundizar en la dualidad central de la filosofía de Schopenhauer, el mundo como voluntad y como representación. Lo que percibimos, el mundo de los objetos, del espacio, del tiempo y de la causalidad, es solo la representación, el velo de malla. Es la forma en que nuestro intelecto organiza la realidad para hacerla manejable. Pero detrás de este velo subyace la voluntad, la cosa en sí, la fuerza nouménica que no está sujeta a las leyes de la representación. Esta voluntad no tiene propósito, no tiene moralidad, no tiene fin. Es un impulso ciego, una sed insaciable. Schopenhauer utiliza la metáfora de un gran río subterráneo que fluye sin cesar, y nosotros, los individuos, somos solo las burbujas y las olas en su superficie. El dolor, el sufrimiento, la lucha constante, son la manifestación de esta voluntad en nosotros. Cada vez que deseamos algo, es la voluntad la que se manifiesta, y cada vez que sufrimos, es la voluntad la que nos recuerda su dominio. La vida del hombre común es una vida en la representación, una vida de ilusiones. El interés que genera es un interés superficial, un interés que se agota porque está atado a objetos que son, por definición, efímeros.
El hombre que busca la felicidad en la riqueza, el poder o el placer, está buscando la satisfacción de la voluntad en el mundo de la representación y, por lo tanto, está condenado a la frustración. La voluntad nunca se satisface, solo se traslada. Es como un mendigo que pide limosna, y cada limosna solo lo hace más consciente de su pobreza. La única forma de silenciar esta voluntad, aunque sea temporalmente, es a través de la negación de sus impulsos, o a través de la contemplación pura. La contemplación estética, el arte, nos permite pasar de ser individuos que desean a ser sujetos puros de conocimiento, liberados de la cadena de la causalidad. Es en este estado de liberación donde el interés se vuelve duradero, porque no es un interés de la voluntad, sino del intelecto. La primera ley de hierro, la ley de la distancia inviolable. Retomemos la primera ley. El interés muere con la posesión total. Esta ley es la más difícil de aceptar, porque choca directamente con la programación fundamental de la voluntad. La voluntad nos impulsa a poseer, a consumir, a cerrar la brecha entre el deseo y la realidad. Pero Schopenhauer nos advierte que la satisfacción es el preludio del aburrimiento. Pensemos en el concepto de la cinta de correr hedónica. La psicología moderna confirma lo que Schopenhauer ya sabía. Los seres humanos tienen una tendencia a volver rápidamente a un nivel de felicidad relativamente estable a pesar de los grandes eventos positivos o negativos. Ganar la lotería, conseguir el trabajo soñado o incluso conquistar a la persona amada proporciona un pico de interés y felicidad, pero este pico es temporal. La voluntad se adapta. El objeto de deseo se normaliza y el interés se desvanece. La distancia inviolable es la estrategia para sabotear esta cinta de correr. Es la comprensión de que el valor de un objeto reside en su promesa, no en su realidad. Una vez que la promesa se cumple, el valor se evapora. Por lo tanto, la maestría consiste en mantener la promesa viva, en nunca permitir que la posesión sea total. Aplicación en las relaciones personales, el misterio y la reserva. En las relaciones, la distancia inviolable se manifiesta en la necesidad de que cada individuo mantenga su propia órbita. El error más común en las relaciones es la fusión, la anulación de la individualidad en nombre de la intimidad. Cuando dos personas se vuelven completamente transparentes, cuando no hay nada nuevo que descubrir, el interés se convierte en costumbre, y la costumbre es el umbral del aburrimiento. La reserva no es manipulación, sino respeto por la propia profundidad. Es la comprensión de que tu mundo interior es inagotable y que el otro solo debe tener acceso a las partes que elijas revelar. El misterio no es la mentira, sino la conciencia de que la imaginación del otro es un motor de interés más poderoso que la realidad. Un ejemplo literario de esto es el personaje que nunca se revela por completo, el que siempre tiene un secreto, una pasión oculta. Esta figura mantiene el interés porque encarna la promesa de la profundidad inagotable. Si te conviertes en un libro que se puede leer en una tarde, serás olvidado al día siguiente. Si te conviertes en una biblioteca con salas cerradas, el interés perdurará. Aplicación en metas y proyectos. El proceso inacabado. En el ámbito de las metas, la distancia inviolable nos enseña a amar el proceso más que el resultado. El interés no debe estar en la línea de llegada, sino en el camino. El verdadero artista, el verdadero científico, no trabaja para terminar, sino para continuar. El interés se mantiene porque el objeto de su trabajo es un horizonte en expansión. El científico no busca la respuesta final, sino la próxima pregunta. El artista no busca la obra perfecta, sino la próxima obra. Si tu interés está atado a un resultado final, una vez que lo logres, el interés se desvanecerá
y el aburrimiento te obligará a buscar un nuevo objetivo. Pero si tu interés está en el proceso de dominio, el interés es infinito, porque el dominio es un horizonte que se aleja a medida que te acercas. La distancia inviolable es, en última instancia, la renuncia a la ilusión de la posesión total. Es la aceptación de que la vida es un deseo constante y que la única forma de hacer que ese deseo sea tolerable es dirigiéndolo hacia la persecución y no hacia la posesión. La segunda ley de hierro, la ley de la profundidad inagotable. Si la primera ley nos enseña a mantener la distancia, la segunda nos enseña dónde invertir nuestra atención. El interés duradero solo reside en objetos que ofrecen una exploración infinita. Esta ley es la justificación filosófica de la vida intelectual. Schopenhauer divide los objetos de interés en dos categorías: los que son meras manifestaciones de la voluntad y los que se acercan a la idea platónica. La jerarquía de la voluntad y el interés Schopenhauer establece una jerarquía de objetivaciones de la voluntad, desde las fuerzas más bajas hasta las más altas. El interés que se genera en los niveles inferiores es un interés puramente práctico, de supervivencia. El interés que se genera en los niveles superiores, especialmente en el arte y la filosofía, es un interés contemplativo, liberador. Interés superficial. Se centra en lo particular, en el individuo, en lo que está sujeto al principio de razón suficiente. Ejemplos: el chismorreo, la última moda, la adquisición de bienes materiales. Estos objetos son agotables porque, una vez que se conoce su causa y efecto, o una vez que se poseen, no hay nada más que descubrir. Interés profundo. Se centra en lo universal, en la idea, en lo que trasciende el principio de razón suficiente. Ejemplos: la ciencia pura, la música, la filosofía, el autoconocimiento. Estos objetos son inagotables porque representan la voluntad en su estado más puro, y la voluntad es infinita. El cultivo de la vida interior. El hombre que cultiva su vida interior, que invierte en la profundidad inagotable, es el único que puede escapar de la tiranía del aburrimiento. El aburrimiento es la prueba de que la voluntad, al no tener un objeto externo que la impulse, se vuelve hacia el vacío interior. El hombre superficial, sin recursos internos, se desespera. El hombre de intelecto, sin embargo, encuentra en su propia mente un universo de contemplación. Schopenhauer, en su ensayo sobre la sabiduría de la vida, enfatiza que la riqueza interior es la única que no puede ser robada y la única que proporciona una felicidad constante. El interés duradero es, por lo tanto, un subproducto de la riqueza intelectual. El arte como contemplación de la idea. La música es el ejemplo supremo de la profundidad inagotable. Schopenhauer la consideraba la objetivación más directa de la voluntad, sin pasar por la representación. Por eso, la música puede evocar sentimientos y emociones que no tienen un correlato directo en el mundo de los objetos. La música es inagotable, porque es la voluntad misma en forma audible. Cualquier arte que se acerque a esta pureza ofrece un interés que no se agota. La contemplación de la idea es un acto de liberación, un momento en el que el sujeto se olvida de sí mismo como individuo que sufre y se convierte en un espejo del mundo. La aplicación práctica, el hábito de la profundidad. Para aplicar esta ley, debemos cambiar nuestros hábitos de consumo por hábitos de dominio. En lugar de leer 10 libros superficiales, lee uno profundo y reléelo. En lugar de seguir 10 modas, domina una habilidad fundamental. La profundidad inagotable es la clave para ser interesante. La persona que tiene un mundo interior vasto e inagotable irradia un interés que no depende de su apariencia o de sus posesiones. Su conversación es un pozo sin fondo, su presencia es un enigma constante. La tercera ley de hierro,
La ley de la rareza controlada. La tercera ley, el valor y el interés, son directamente proporcionales a la escasez y al esfuerzo requerido. Es la más sociológica de las tres. Schopenhauer, aunque vivía en un mundo menos saturado que el nuestro, ya observaba la tendencia humana a despreciar lo que es fácil y abundante. El interés es una función de la dificultad, la crítica a la abundancia digital. En el mundo moderno, esta ley se vuelve aún más relevante. Vivimos en una era de abundancia digital. La información es infinita, el entretenimiento es instantáneo y la conexión social es constante. Esta sobreabundancia ha devaluado el interés. Cuando todo es accesible, nada es valioso. La facilidad de obtener información, de establecer contacto o de consumir entretenimiento ha convertido estos objetos en recursos de bajo valor percibido. La voluntad se aburre rápidamente porque no hay lucha, no hay esfuerzo. La estrategia de la escasez y el esfuerzo para mantener el interés. Debemos reintroducir la escasez y el esfuerzo en nuestra vida y en nuestras interacciones. La escasez de presencia. En el ámbito social, la rareza controlada es la estrategia de la ausencia. No se trata de ser inaccesible por arrogancia, sino por valor. Tu tiempo es tu recurso más escaso. Al ser selectivo con quién y qué compartes, elevas el valor de tu presencia. La persona que está siempre en línea, siempre respondiendo, se convierte en parte del ruido de fondo. La persona que aparece con propósito, con algo valioso que decir, se convierte en un evento. El esfuerzo como filtro. En el ámbito de las metas, el esfuerzo actúa como un filtro. Solo las personas que están dispuestas a pagar el precio del esfuerzo mantendrán el interés. El interés que se genera en un proyecto difícil es un interés de alta calidad, porque está protegido por la barrera de la dificultad. El valor de la dificultad. La dificultad no es un castigo, sino una bendición. Es la dificultad la que genera el valor. Si la maestría en una habilidad fuera fácil, todos seríamos maestros, y el interés en esa habilidad se desvanecería. La dificultad asegura la escasez y por lo tanto el interés. La rareza controlada es la maestría de la voluntad, la capacidad de dirigir la energía de la carencia hacia objetos que realmente merecen el esfuerzo. Es la comprensión de que el interés es una economía y que la inflación de la disponibilidad mata el valor. Conclusión poderosa. Hemos viajado a través de la metafísica de Schopenhauer para desvelar las tres leyes de hierro que rigen el interés humano. Estas leyes no son meras tácticas de manipulación, sino principios fundamentales de la existencia que nos permiten trascender la tiranía de la voluntad. La distancia inviolable nos libera de la ilusión de la posesión total. La profundidad inagotable nos da un refugio contra el aburrimiento. La rareza controlada nos enseña a valorar y a ser valorados. El mundo te bombardea con la promesa de la felicidad instantánea, de la satisfacción total, de la abundancia sin esfuerzo. Schopenhauer te susurra una verdad más profunda. La única forma de mantener el interés, de ser interesante y de vivir una vida con significado, es a través de la negación de la posesión total, la búsqueda de la profundidad infinita y la valoración de la escasez controlada. No vivas como un esclavo del péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Conviértete en el maestro de tu propia voluntad. Aplica estas tres leyes de hierro y descubre que la vida, aunque inherentemente trágica, puede ser una obra de arte de interés inagotable. Si esta lección te ha resonado, si te ha dado una nueva perspectiva sobre la fugacidad de la vida moderna, te invito a que te suscribas al canal. Dejes un comentario con tu reflexión sobre cuál de estas tres leyes te parece la más difícil de aplicar. Y compartas este video con aquellos que, como tú, buscan una vida más allá de lo superficial. El verdadero interés comienza cuando dejas de buscarlo fuera y empiezas a crearlo dentro.
Para aquellos que han seguido la filosofía de Schopenhauer, sabrán que su conclusión más radical es la necesidad de la negación de la voluntad. El filósofo argumenta que la única liberación duradera del sufrimiento inherente a la existencia es a través de la negación ascética de todos los impulsos de la voluntad, un camino que conduce a la quietud, al nirvana. Este camino, sin embargo, es un sendero de renuncia extrema, reservado para los santos y los ascetas. Pero, ¿qué pasa con el hombre que debe vivir en el mundo, que debe interactuar, que debe perseguir metas y mantener relaciones? Está condenado a la miseria. Aquí es donde las 3 leyes de hierro se revelan no como un camino ascético, sino como una estrategia de gestión de la voluntad para el hombre práctico. No niegan la voluntad, sino que la redirigen, la domestican y la elevan. La redirección de la voluntad, a través de la compasión, Schopenhauer identificó la compasión como el único fundamento de la moralidad. La compasión es el acto de reconocer que el sufrimiento del otro es, en esencia, nuestro propio sufrimiento, ya que todos somos manifestaciones de la misma voluntad única. La compasión es un momento de trascendencia del principio de individuación. ¿Cómo se conecta esto con el interés? La voluntad, cuando se enfoca en el ego, genera dolor y aburrimiento. Pero cuando la voluntad se redirige hacia el otro a través de la compasión, el interés se vuelve más profundo y menos agotable. El interés en el bienestar del otro, en la comprensión de su sufrimiento, es un interés que se acerca a la contemplación estética porque es desinteresado. La ley de la distancia inviolable en este contexto ético significa que, incluso en la compasión, debemos mantener una distancia para no ser arrastrados por el sufrimiento del otro, sino para actuar desde un lugar de claridad. La distancia nos permite ser efectivos, no solo emocionales. La ley de la profundidad inagotable se manifiesta en la búsqueda de la verdad universal que subyace a todo sufrimiento. El estudio de la condición humana, de la filosofía, de la historia, es un acto de compasión intelectual que nos permite entender la raíz del dolor y, por lo tanto, mitigar el nuestro. La ley de la rareza controlada se aplica a nuestra ayuda y presencia. La ayuda que es abundante y fácil se devalúa. La ayuda que es escasa, selectiva y que requiere esfuerzo tiene un valor incalculable. El interés como virtud intelectual. En última instancia, Schopenhauer nos enseña que el interés duradero es una virtud intelectual. No es un don, sino una disciplina. El hombre que se aburre es un hombre que no ha cultivado su mente, que no ha encontrado objetos inagotables de contemplación. El interés que buscamos mantener no es el interés superficial que se genera por la novedad, sino el interés profundo que se genera por la comprensión. Es el interés del sabio que, en lugar de buscar la felicidad en el mundo, busca la paz en la contemplación del mundo. Las 3 leyes de hierro son el manual de instrucciones para esta vida contemplativa en un mundo dominado por la voluntad. Son la forma de vivir la lección de Schopenhauer sin tener que retirarse a un monasterio. Son la clave para ser un faro de interés en un mar de aburrimiento. La lección de Schopenhauer no es una promesa de felicidad, sino una guía para la lucidez. Es un llamado a la madurez intelectual, a dejar de lado las ilusiones de la voluntad y a abrazar la única forma de interés que puede sostenerse en el tiempo. El interés por la verdad, por la belleza y por la comprensión profunda de la existencia. Es un camino arduo, pero es el único que te liberará de la cadena del deseo y del aburrimiento.